El tema que vamos a ver esta noche se llama las fiestas de primavera. Vamos a ver tan solo una introducción, porque el tema es demasiado amplio para abarcarlo en tan solo las 3 horas que nos quedan juntos. ¿Listo? Eclesiastés 3:1 dice: hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo, ¿cierto? Y esa palabra para tiempo ahí es una palabra que significa temporada. O sea que hay una temporada señalada ¿para qué? Para todo, ¿cierto? Para todas las cosas, lo que nos dice Eclesiastés. Hay una temporada, si reemplazamos esa palabra tiempo por temporada, el versículo quedaría así: hay una temporada señalada para todo. Es la que está a tu lado: hay una temporada señalada para todo en tu vida. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Aquí llegamos a un principio que yo quiero que tengamos, un primer principio para esta noche. Dios ha establecido una temporada y un tiempo para cada suceso debajo de los cielos. ¿Ha establecido una qué? Una temporada y un tiempo, ¿cierto? Lo que nos dice Eclesiastés. Hay una temporada para todo y un tiempo designado para cada cosa. Entonces la primera pregunta que viene a la mente, teniendo eso en cuenta, es: ¿cómo sabemos cuáles son las temporadas y los tiempos de Dios para no perdernos de ellos? ¿Cómo lo podemos llegar a saber? Y es ahora siguiendo a Génesis 1:14, donde encontramos un versículo muy especial que dice: entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para, o sea, el propósito de esto es señales, ¿para qué más? Estaciones, días y para años, ¿cierto? O sea, Dios estableció las lumbreras y demás, ¿cierto? Los cuerpos celestiales, ¿para qué? Para marcar señales. ¿Y para qué más? Estaciones, días y años, ¿cierto? Y esa palabra que está ahí subrayada en rojo es la palabra Moed, que significa tiempo designado por Dios, o tiempo designado, o lugar de reunión, o lugar o reunión, perdón. Tiempo designado. O sea que el versículo quedaría que Dios estableció los astros ¿para qué? Para señales y para sus ¿qué? Tiempos designados. Tiempos designados por Dios. Y algo muy interesante es que esa palabra Moed se utiliza más adelante en todo momento en que se hable de las fiestas que Dios le revela a Israel. Es la misma palabra, Moed. O sea, él está diciendo que los astros son para marcar señales, ¿cierto? Pero fuera de eso, ¿para qué? Para los tiempos designados. Entonces aquí llegamos a un segundo principio, y es el siguiente: Dios ha establecido, ¿cierto?, los cuerpos celestiales para dar señales y para marcar los días, los años y los tiempos ya designados por Él mismo. Y aquí surge otra pregunta: ¿cuáles son los tiempos designados por Él? Cuando Dios toma a su amada, toma a su hijo y lo libera de Egipto, lo lleva al desierto para hablar a su corazón, ahí le revela a Israel cuáles son sus tiempos designados. Y eso lo encontramos en Levítico 23, todo el capítulo de Levítico 23. Y en especial, los 2 primeros versículos arrancan de la siguiente manera, lo tienen ahí en pantalla. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas señaladas, así lo van a encontrar en su versión, del Señor que ustedes han de proclamar como santas convocaciones, son estas. Y esta palabra ahí para fiestas que ustedes encuentran en sus Biblias es la palabra en hebreo Moed, que es la misma que utilizó en Génesis 1:14. O sea, ¿qué está diciendo el versículo ahí? ¿Qué está diciéndole Dios a Moisés que le diga al pueblo? Estos son mis ¿qué? Tiempos designados, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el versículo? Las fiestas señaladas o los tiempos designados de Israel. Dice las fiestas señaladas de los judíos. ¿Qué dice el versículo? Del Señor, ¿cierto? O sea, ¿de quién son las fiestas? ¿De quién son los tiempos? Del Señor, ¿cierto? Muy bien. Llegamos a un tercer principio para poner una plataforma en esta noche.
¿Cuáles son los tiempos designados por él? Si ustedes leen el versículo 3, 4, 5 en adelante, van a encontrar de primeras el día de reposo, ¿cierto? El conocido Sabbat. Van a encontrar, ¿qué más? Las fiestas bíblicas, que son la Pascua, el Pesaj, o llamado Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, ¿cierto? Pentecostés, luego viene las trompetas, luego viene el día de expiación o el día terrible de Jehová o el Yom Kippur, como lo llamen, y luego viene la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, como lo quieran llamar, que son estos que tienen aquí en pantalla. Entonces Dios le dice a Moisés, dile a los hijos de Israel, ¿cierto? Dile a Israel que les voy a revelar mis 8 tiempos designados. O sea, miren que no son los tiempos designados para los judíos, ¿sí? Él dice, les voy a revelar 8 fiestas, 8 tiempos marcados del Señor. O sea, les voy a abrir, ¿sí?, el panorama, les voy a dar una revelación en cuanto a mi calendario. Para los que no lo saben, en los cielos no es 2014, ¿sí? Dios no se mueve por medio del calendario gregoriano ni del calendario juliano. Él tiene su propio calendario, el cual rige los cielos. Y aquí hay algo que yo quiero colocar para que todos estemos claros. Nuestras raíces no son romanas. Nuestras raíces, las raíces de nuestra fe, no son griegas. Y las raíces de nuestra fe tampoco son hebreas. Nuestras raíces son divinas. Y el problema siempre con nosotros los hombres es que nos quedamos a mitad de camino. Entonces tenemos que volver, ¿sí?, a la reforma. Y llegamos hasta los primeros siglos de la historia, ¿cierto? Y nos quedamos ahí con raíces romanas. Decimos, no, tenemos que volver un poquito más atrás. Y cogemos raíces griegas. Y otros dicen, no, tenemos que volver a las raíces hebreas. Y vuelven un poquito más atrás. Pero se olvidan que antes de que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo. Entonces, nuestras raíces, ¿cierto?, incluyen todo esto, es parte de nuestra historia, pero nuestras raíces son celestiales. Porque en Efesios 1 nos dice que fuimos escogidos, ¿dónde? En Él, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y por eso es muy importante que todos tengamos claro que estas fiestas, estos tiempos, son los tiempos, las fiestas del Señor. No son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de los mesiánicos, no son las fiestas de los cristianos. ¿Son las fiestas de quién? Del Señor. Levítico 23 es muy claro. Amén. Y nuestras raíces son divinas. ¿Listo? Son los tiempos designados por Dios. El Sabbat, se celebra cada semana. Tenemos luego las 4 fiestas de primavera. Y por último tenemos las 3 fiestas de otoño. Lo que vamos a ver en esta noche van a ser las fiestas de primavera, pero únicamente las primeras 3. Lo que es el Pesaj, la Pascua, panes sin levadura y primeros frutos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es lo que nos compete también para esta semana. ¿Listo? Vamos a comenzar con la Pascua, Pesaj. En Levítico 23:5 dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor. ¿Qué día se celebra? El 14 del mes, ¿cierto? ¿De qué mes? Del primer mes. Muy bien. ¿Cuál es el primer mes? ¿Enero? En el calendario gregoriano el primer mes es, efectivamente, enero, ¿cierto? Porque es en honor al dios Jano, que tiene 2 caras, y es el que te da la salida de un año para entrar a uno nuevo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todo eso lo pueden ver en otro tema que tenemos por ahí, en jóvenes. Pero el caso es que el primer mes se refiere al primer mes dado por Dios, el primer mes bíblico. El que la Biblia llama también a veces el mes de Abib, que es cuando se da la cosecha de trigo y de cebada. Y por eso cada día, en el calendario bíblico, los meses llegan a 12 y hay años en que introducen un 13º mes para que coincida con la época de la cosecha. No se mueve como nosotros nos movemos. Por eso en tiempos bíblicos no celebraban cumpleaños,
porque realmente tu día de cumpleaños no se podía determinar, porque no había un calendario, ¿sí?, que pudiera seguir, porque en un año tenías 12 meses, en otro año 13 meses y demás. Estoy pasando muy por encima de eso, solo detalle. El primer mes usualmente cae entre marzo y abril. En este año tenemos una coincidencia, o si lo quieren ver como diosidencia, si quieren ver más allá o demás, porque justo el primer mes coincidió en su totalidad con abril. Entonces el 14 de abril, este año únicamente, coincide con el 14 de Abib del primer mes bíblico. ¿Listo? Solo por este año. El otro año va a variar completamente. Y por eso es que solo por este año es el 14 que se van a hacer celebraciones alrededor del mundo y demás, porque usualmente no coinciden. Los que recuerdan, el año pasado se celebró en marzo. No coincidió para nada con la llamada Semana Pascual o Semana Santa que tenemos en los calendarios, ¿cierto? El caso es que Dios dice, este es el primer mes y a los 14 días, ¿qué día? A los 14 días del mes que van a celebrar. La Pascua, ¿cierto? Cuéntenme acerca de la Pascua. ¿Qué conocemos acerca de la Pascua? ¿Qué pasó ese día en Egipto? Muerte de los primogénitos. ¿Qué más? Creo que me está dando la M de McDonald's. ¿Qué es esto? ¿Tienen hambre? Okay. El marco de las puertas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pasó ese día? ¿Se derramó sangre? ¿Qué se hizo con la sangre? Se colocó en los dinteles de las puertas. ¿Para qué se colocó en los dinteles de la puerta la sangre? Ya, me quedó muy claro. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel, ¿cierto? Que dice, el primero dice, yo pasaré, pero luego dice que pasó el ángel, ¿cierto? El ángel de la muerte. ¿Qué pasaba con las casas que estuvieran marcadas con la sangre del cordero? No pasaría, ¿cierto? Seguiría derecho, seguiría de largo, pasaría de largo, ¿cierto? Que esa es la raíz de esa palabra pesá, que es como pasar de largo, pasar por encima, seguir derecho. De ahí viene el nombre de la fiesta, Pesaj, que significa simplemente, para ponerlo en nuestro contexto, seguir derecho, ¿sí? Ponerlo en un contexto bien colombiano, ¿sí? Pasar de largo, ¿sí? Voy a ir esa noche y donde haya sangre, pasaré de largo. O sea, no entraré ahí y no morirán los primogénitos, ¿cierto? En Éxodo 12, 29 al 30 nos dice, Éxodo 12, 29 al 30, aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Éxodo 12, 29 al 30. Y en todo el capítulo de Éxodo 12 van a encontrar lo que aconteció aquel día con el Cordero Pascual. Se reunieron en algunas familias, sacrificaron un cordero, tomaron la sangre, ¿cierto? Y la colocaron sobre los dinteles de la puerta. Esta fue la 10ª plaga, ¿cierto? Con la cual definitivamente Faraón, ¿qué hizo después de esto? Se rindió, ¿cierto? Dijo, váyanse lo más pronto posible. Todo el mundo empezó a decir que se vayan porque son una maldición para nosotros, ¿cierto? Y por el lado de Israel, ¿qué hubo? Libertad, fiesta, ¿cierto? Muy interesante. Mientras en un lado estaban llorando, en el otro lado estaban celebrando. ¿Qué tenemos? Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y eso es una mentira, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando? Jesús. Entonces toda la escritura apunta ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Toda ella. O sea que yo debo poder leer cualquier historia y encontrar a Jesús, ¿cierto? En todas las historias, en todo lo que hay, yo tengo que encontrar un aspecto de Jesús. Muy bien. Y así como esta fiesta no es la excepción. Toda ella apunta primero que todo a Jesús. Y es muy interesante. Ellos debían tomar el cordero en el 10 del mes y tenerlo con ellos.
usualmente las familias tenían el cordero en sus casas. ¿Cuándo lo debían sacrificar? Los que me llevan la cuerda. El 14, muy bien. ¿Y desde cuándo lo debían apartar? O sea que tenían ¿cuántos días con el cordero? 4 días ahí con el cordero, ¿cierto? Y en el caso del templo acontecía algo muy interesante. Hay una ciudad que quedaba cerca de Jerusalén llamada Belén. ¿Han escuchado? Es una ciudad que se caracteriza. ¿Su nombre qué significa? Casa de pan, muy bien. Pero también significaba, otro seudónimo era casa de carne. ¿Por qué? Porque ahí tenían ganado, ahí tenían ovejas para los sacrificios del templo. Entonces se le conocía como casa de pan y también como casa de carne. Y ahí los pastores se habían vuelto expertos en ver cuando el cordero estaba sin mancha y demás, porque era ¿para qué? Para el sacrificio en el templo. Entonces desde que nacían, los pastores se fijaban si el cordero cumplía con todas las características, porque si no lo cumplía, hacían una de dos: o lo vendían a una región lejana o lo tenían que sacrificar, porque si ese cordero crece y se reproduce, va a dañar el linaje. Entonces los pastores, cuando nacía el cordero lo envolvían ahí en mantas y lo colocaban ahí sobre un pesebre, donde lo alimentaban y esto, para cerciorarse de que fuera apto. Ellos eran como el primer filtro. Incluso algunos pastores, ¿sí?, mantenían ahí con sacerdotes y demás. Y es muy interesante porque recordarán una noche en que en Belén, ¿quién nació? Jesucristo, ¿cierto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa noche, Dios Padre dijo: ángeles, vayan y llamen a los pastores, porque ellos son expertos en esto. Necesito que certifiquen que en mi hijo no hay mancha ni arruga. Y se acuerdan que los ángeles aparecen a los pastores, y ahí es donde uno dice: ¿qué tienen que ver los pastores en esta historia? ¿Sí ven? Dios no deja nada al azar. Se aparecen a ellos y les dicen: ha nacido, ¿cierto?, en la ciudad, etcétera, etcétera. Y los pastores van, encuentran al niño envuelto en sábanas en un pesebre, el lugar de alimento. Encuentran en un lugar donde se alimentaban los animales a aquel que sería el alimento de toda la humanidad, a Jesucristo. Y ahí lo miran y todo y dicen: wow, ¿cierto? No hayan mancha ni defecto en él. Muy interesante. ¿Qué pasó muchos años después y qué pasaba cada año en la época de la Pascua? Se acercaba el 10 del mes, el sumo sacerdote usualmente iba hasta Belén para traer el cordero. O sea, no cualquier cordero, era el cordero, ¿cierto? Sin mancha y sin arruga. Y él volvería por todo ese camino de vuelta hacia Jerusalén. Y cuando él viniese de vuelta, en Jerusalén lo estarían esperando, otros sacerdotes, pero también toda una comitiva a las puertas de la ciudad. Y todos ellos cantarían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero alrededor del año 30, 33, está por definirse, uno dice que 36, ese año aconteció algo diferente. Todos estaban diciendo lo mismo que siempre habían dicho y mirando hacia una colina donde venía el sumo sacerdote con una comitiva y con el cordero pascual. Y estaban batiendo palmas y diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí en otro caminito, un poquito a la izquierda, estaban un pollino y una asna, se les habían colocado unos mantos encima y estaba un hombre sentado encima de ellos y venía hacia la ciudad. Y aquí en esta comitiva en medio de ellos habían discípulos de ese hombre llamado Jesús y estaban diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y los levitas, los sacerdotes dijeron: oigan, es allá donde viene, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Y van y le dicen a este hombre, a Jesús: mira, diles que se callen. ¿Cómo? ¿Qué blasfema? Te están diciendo a ti que tú eres el bendito que viene en el nombre del Señor y no al sumo sacerdote. Y ahí es cuando Jesús lanza una de sus frases que más nos acordamos: de cierto te digo que si estos callaren, ¿qué harían las piedras? Clamarían, ¿cierto? El sacerdote entraría con el cordero a la ciudad, entraría al templo por una puerta que se llama la puerta de las ovejas. ¿Por qué se le llama así? Porque por ahí entraban las ovejas que venían de Belén. Por eso Jesús en otro episodio dice: yo soy la puerta de las ovejas, lo dice textualmente. Y por eso lo primero que hace Jesús ese día, que nos cuenta Lucas,
es que entra a la ciudad y entra al templo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Tomaba el cordero y lo amarraba en el templo para que estuviera a la vista de todos, para que todos pudieran certificar durante esos días siguientes que era sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. Sí, o sea, sin mancha, sin nada, sin defecto, perdón. Sin mancha y sin ¿qué? Sin defecto. Y por eso en Lucas nos cuenta que Jesús, cuando entró a la ciudad, entró directamente ¿a dónde? Al templo, y se nos dice que estuvo todos los días enseñando en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aquí estoy yo, ¿cierto? Aquí estoy yo, ¿sí? Miren que no tengo, ¿cierto? Mancha ni defecto. Y por eso nos cuenta que lo querían arrestar, le querían hacer cosas, pero no encontraban cómo. Y eso está en Lucas 19. Lucas 19, 45 al 58. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y les dijo: mi casa será casa de oración. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los prominentes del pueblo procuraban ¿qué? Matarle. Y enseñaba, ¿qué dice? Todos los días en el templo. Y ahí todos los días en el templo estaba el cordero que había traído el sumo sacerdote, y estaba el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo delante de ellos, y no hallaban falta en él. Y dice el versículo 48, no encontraban la manera de hacerlo, de matarlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. ¿Estaban qué? Pendientes de él. Y es hermoso. Por eso es que luego en el 14 se debía declarar que no había culpa en el cordero. Usualmente lo hacía el sumo sacerdote. Decía, este cordero ya es cordero kosher, no es certificado, no tiene mancha, no tiene defecto ni nada. Y es muy interesante porque eso es lo que hace Pilato al final. En Lucas 23, 13 al 14 dice, 13 al 15, perdón. Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me han presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado ningún delito en él, de ninguna de las acusaciones que ustedes han hecho en contra de él, ni siquiera Herodes, pues me lo ha vuelto a enviar. He aquí nada hecho que merezca la muerte. Pero todos sabemos lo que pasó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue llevado a un madero. Su sangre fue derramada sobre ese madero, ¿cierto? Los dinteles. Y ese día aconteció algo muy hermoso, miren. Ese día, esa tarde, Dios marcó a toda la humanidad. Y la muerte entró al mundo y solo hubo una persona que no fue marcada: el primogénito Hijo de Dios. Hacía muchos milenios el Señor había enviado su ángel, ¿cierto? Los dinteles de las puertas de los israelitas estaban marcados y el ángel había seguido derecho. Y en aquella tarde, ya es aproximadamente casi 2000 años, Dios marcó a todos los demás, excepto ¿a quién? A su Hijo. Y la muerte lo tomó, pero igual ya sabemos lo que pasó. Los que no estuvieron, hasta que la muerte los separe, tema recomendado. Y por medio de la muerte de su Hijo primogénito y unigénito, le hizo un caballo de Troya a Satanás y a la muerte. Y por medio de la muerte del Hijo de Dios, murió el primogénito del pecado, que es la muerte. Recuerden, el pecado da luz a la muerte. Y en el momento en que creyó que había logrado la victoria, ¿cierto?, sobre Jesús, Dios ahí sí marcó a todo el mundo y por medio de la misma muerte le dio muerte. ¿A quién? A la muerte, al primogénito del pecado.
muy interesante. Una de las características más hermosas que podemos ver en esta fiesta es que nos habla de nuestra justificación. El Pesaj nos habla de nuestra justificación para con Dios, lo que Él ha hecho. Por medio del Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Esto acontece el 14 del primer mes, que no es, ¿cierto? El dios enero, no lo es. El 15 comienza una fiesta que dura 7 días que se llama Panes sin levadura. El primer día y el último día son un día de descanso especial. O sea, no se hace ninguna obra remunerada en ellos, ¿sí? El primero y el séptimo día, o sea que es el 15 y el 21, ¿sí? 14, Pesaj, ¿cierto? La Pascua. 15, ¿empieza qué? Panes sin levadura, ¿cierto? ¿Y dura cuánto? 7 días. Y el primero y el último día son días de descanso. ¿Listo? Así no caiga en sábado, así caiga un martes, ese día es un día especial, se llama un sábado especial, un descanso especial. ¿Listo? Ninguna obra de siervo pueden hacer. Le dijo el Señor en Levítico a los israelitas, ¿cierto? Y resulta que después de ese sábado, viene en medio de toda la fiesta de los panes sin levadura, que dura ¿cuántos días? 7. Viene el tema de los primeros frutos o las primicias. Eso está en Levítico 23, 10 al 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, porque recuerden que esto se los dio él en el desierto, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Levítico 23, 10 al 11. Y en Éxodo 23, 19 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Éxodo 23, 19. Y Deuteronomio 26, 1 dice: cuando hayan entrado en la tierra que el Señor su Dios les da por herencia y tomen posesión de ella y la habiten, tomarán las primicias de todos los frutos que sacaren de la tierra que Jehová su Dios les da, y los pondrán en una canasta, irán al lugar que el Señor escogiere para hacer habitar allí su nombre. Recuerden, Juan 5:39, todo esto nos habla de ¿quién? De Jesús, ¿cierto? Estamos en la época de primavera, usualmente se da la cosecha de cebada o de trigo, que se hacía unos días antes, cuando ya se veía que la cosecha, que el campo estaba empezando a dar su fruto, que ya estaba pronto a dar. Los sacerdotes iban a los campos ahí cerca de Jerusalén, tenían un campo especial, y ahí ellos buscaban cuál estaba a punto de salir, cuál iba a ser realmente el primer fruto, y usualmente lo marcaban, le amarraban algo para decir, este es. Cuando llegaba este día de primicias, el sacerdote muy de mañana salía, iba a ese campo, buscaba donde él había amarrado, ¿cierto? Que ya estaba dando fruto, tomaba estas gavillas, las colocaba en una ¿qué? Una canasta, ¿cierto? Un cesto, lo llevaba hasta el templo, entraba, ¿y qué hacía delante del Señor? Las mecía delante de él, ¿cierto? Mientras tanto había sonar de trompetas, había celebración, etcétera, etcétera, afuera. Pero eso era todo, ¿cierto? Las presentaba delante de ¿quién? Del Señor, ¿cierto? Muy bien. Y ahí es cuando entendemos por qué 1 Corintios 15, 20 nos dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, de los que durmieron, es hecho. Y en Juan 20, 11 al 18, está una mujer ahí en la tumba de Jesús muy de mañana, está triste, está llorando, porque no lo encuentra, o sea, no está en la tumba, cree que de pronto se robaron el cuerpo, quién sabe qué habrá pasado, está llorando desconsolada, y Jesús le dice:
mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María, ¿cierto? Volviéndose ella, le dijo, Maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque ya, ¿cierto? Maestro. Y él le dice, no me toques. No me toques, ¿por qué? Porque aún no he subido a mi Padre, ¿cierto? Es la temporada designada, primeros frutos, primicias. La primicia de la resurrección es Jesucristo, y él le dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Entró en aquel templo no hecho de manos de hombres, se presentó delante de Dios, ¿sí? Se meció a sí mismo con un cuerpo nuevo y dijo, heme aquí, ¿cierto? El sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, meciéndose a sí mismo, que es las primicias, delante de la presencia de Dios. Y si ven, Jesús cumple cada uno de los aspectos. Y esta fiesta, una característica es que nos habla de la glorificación, de aquel momento, ¿cierto? En que el Señor nos va a tomar y nos va a dar esos cuerpos nuevos, ¿cierto? Cristo es las primicias de la resurrección. Y esto es lo que nos da esperanza a todos nosotros. ¿Vamos bien? Muy bien. Y ahora sí vamos a entrar a panes sin levadura. ¿Cuál es la característica principal? ¿Qué se hace durante esos 7 días? ¿Qué les dice ese título? Pan sin levadura, muy bien. Levítico 23, 6 al 8 dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa ¿qué? Convocación. Ningún trabajo de siervo harán. Y ofrecerán al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo harán. Levítico 23, 6 al 8. Mira que está a tu lado, las cosas con Dios son muy sencillas. El problema siempre con todo lo del Señor han sido las tradiciones y mandamientos de los hombres. Ese siempre ha sido el problema con todo lo del Señor. Por eso luego los fariseos agregaron toda su ley oral, tradiciones y mandamientos de hombres. Hoy tenemos, ellos se convirtieron luego en los judíos ortodoxos. Hoy tenemos el Talmud, toda una serie de tradiciones y de leyes y mandamientos de hombres, porque a los hombres no nos gusta a veces hacer las cosas como Dios dice, porque es que Dios es muy sencillo y eso lo hacemos como en 10 minutos. ¿Cómo rellenamos el resto del espacio? Así somos los hombres, desafortunadamente, ¿sí? A través de la historia de los siglos. Entonces si ustedes se ponen a buscar en internet cómo celebrar la Pascua, cómo celebrar panes sin levadura, cómo celebrar primeros frutos, van a encontrar una serie de protocolos y demás. Cuando el Señor ha establecido cosas tan sencillas, vea, sacerdote, vaya, cójalos, mésalos delante de mi presencia y chao, se acabó, ¿sí? Pascua, tomen el cordero, sacrifíquenlo, cómanlo, agréguenle hierbas amargas para que recuerden la amargura que era ser esclavos de Egipto, y ya, se acabó. Y panes sin levadura, durante una semana ni un solo gramo, ¿cierto? Ni un solo átomo de levadura en sus casas, durante 7 días. El primer día no me van a hacer ningún trabajo por el que les paguen, y al séptimo tampoco. Y ya. ¿Qué más debemos inventarnos? Nada más, ¿cierto? Según la Escritura. Levítico 23, 6 al 7 dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrá una santa convocación. Ningún trabajo de siervo van a hacer. Quiere decir, ningún trabajo remunerado. Levítico 23 del 6 al 7. Son 7 días de limpieza, ¿cierto? Nos habla de la santificación.
que Jesucristo está haciendo en nuestras vidas. Esta es la característica principal de esta fiesta. Nos habla de la ¿qué? Santificación. Pero la levadura, ¿qué es la levadura? Si ya le queremos, no me hablen de la levadura del pan. ¿Qué es la levadura? ¿Qué representa la levadura? Más allá, ¿cierto? De aquel honguito que se le coloca al pan para que leude. ¿Qué es la levadura? Contaminación, pecado, enseñanzas. Muy bien. En Mateo 16:12, Jesús nos da un aspecto de la levadura que a veces no se menciona mucho. Él estaba teniendo una discusión, tuvo una discusión con los fariseos y luego le está hablando a sus discípulos y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ahí nos cuenta, ¿cierto? En Mateo 16, que los discípulos le dijeron: ay, nos está regañando porque no conseguimos los panes. ¿Cierto? Todos así, todos ya, ay, todos a lo terrenal. Y entonces Mateo 16:12, ¿cierto? Dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mateo 16:12. Entonces, ¿qué es la levadura? Doctrinas, enseñanzas, ¿sí? Y todo eso es parte de lo que debemos de remover. Aparte de lo más obvio, que es los hábitos, actitudes incorrectas, ¿cierto? Pecados y demás. Y es algo muy interesante, porque esto representa no solamente la salida de Egipto, sino que Egipto debe salir de ti. Dile que está a tu lado: Egipto debe salir de ti. Es remover todas esas actitudes, esos pensamientos, esos hechos, esas creencias que están truncando tu proceso de santificación. Y esto es algo muy hermoso, porque recuerden, Juan 5:39, todo apunta ¿a quién? A Jesús, ¿cierto? Entonces no es tan solo, la fiesta no consiste en remover únicamente la levadura, sino que hay un mandamiento ahí: coman pan, pero ¿cómo? Sin levadura, ¿cierto? ¿Y cuál es el pan perfecto que desciende de los cielos? Jesucristo. Muy bien, ¿cierto? O sea, coman, ¿cierto? Ese pan, el pan verdadero que desciende del cielo. ¿Coman de quién? De Jesús. ¿Por qué son importantes estos tiempos designados por el Señor? Primero, son una oportunidad preciosa para predicar a los que no conocen de Él, y son una oportunidad preciosa para afianzar en nuestros hijos y nosotros como familia los procesos que estamos viviendo. Es una oportunidad preciosa para recordar la libertad a la que nos ha llamado el Señor por medio de su sacrificio y su victoria en la cruz. Y es una oportunidad preciosa para recordar y tener la esperanza de que nuestro cuerpo va a ser glorificado en su momento. Y es una oportunidad hermosa. Y por eso son esos 7 días para recordar que debemos estar en un continuo proceso de ¿qué? De crecimiento, de remover, ¿cierto? ¿Quiénes aquí no tienen hábitos, tienen cositas que todavía saben en su carácter y demás que tienen que continuar removiendo de sus vidas? Eso es lo que quiero que escriban en la hojita que tienen ahí. ¿Cuántos de ustedes no han recibido enseñanzas porque han pasado por varias congregaciones, han pasado por seminarios y demás, y han tomado tantas cosas que a veces se han olvidado de lo que dice la Biblia? ¿Sí? Pueden citar más fácilmente lo que dice un pastor, un apóstol, que lo que dice la Escritura. Eso es parte de la levadura que a veces entra en nuestras vidas y no nos damos cuenta. Si tú te caracterizas porque dices: es que el pastor dijo, y no porque dices: es que la Biblia dice, puede que sea que admires mucho al pastor, o puede que sea que tengas un poco de levadura en esa área. ¿Listo? Entonces anoten todas esas cosas que ustedes consideren pueden ser levadura en sus vidas. Quiero que las anoten ahí. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios
liberó a Israel y nos liberó a nosotros. El hombre tiene una tendencia, nosotros, de hacer de sí mismo siempre el centro de todas las cosas. Y el que está a tu lado, el centro es Jesús. Y nosotros solemos hacer énfasis en lo negativo y no en lo positivo. Esta festividad es una de las festividades de mayor gozo que hay, porque es la liberación. Entonces en la Pascua, el centro no es la muerte de Jesús por mis pecados. El centro es la libertad que Jesús me da de mis pecados y su victoria sobre el primogénito del pecado, que es la muerte. O sea, el centro es la libertad a la que Él nos llama y la obra que Él hace. El centro no son tus pecados. Vamos a darle una noticia a la persona que tenemos al lado. Sí, esta puede ser la noticia más importante que haya escuchado nunca en su vida. Van a caer velos en esta noche. Dile, tú no eres el centro del universo. Yo sé que a veces es difícil de creer, luego lloras y todo, yo te consuelo, no te preocupes. Te lo digo de buena onda, tú no eres el centro del universo. En los primeros frutos, el centro no es el dinero, ¿sí? El centro no es que nos multiplique el Señor y eso, ese no es el centro. El centro es que tenemos una esperanza hermosa de que un día se va a desatar a través del universo una trompeta y los muertos, amigos, hermanos que han pasado, resucitarán como primicias delante del Padre, y nosotros que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados para recibir al Señor en las alturas. Entonces el centro, ¿sí?, no es la parte económica, ¿sí? Tú debes recordar que eso es tan solo un tipo, una representación, una figura de lo que realmente importa, que es esas primicias que es Jesucristo mismo. Amén. El centro es la resurrección. Y en la fiesta de los panes sin levadura, el centro no es tan solo quitar la levadura. O sea, el centro no es quite la levadura y quite pecados y pida perdón por pecados. Eso es parte del proceso. Sí, quite y esto. El centro es comer del pan sin levadura. El centro es que tú tomes esa semana para reflexionar, para leer tu Biblia, para desempolvarla, ¿sí?, para decir, esta semana no voy a escuchar prédica de nadie. Esta semana quiero escuchar las palabras de Jesús, del pan que descendió del cielo. Quiero meterme en oración. No voy a escuchar una sola prédica, excepto la que venga a escuchar aquí en la enseñanza, porque si no luego no quiero ver esto vacío. ¿Sí me hago entender? Pero no voy a pasarme en el Transmilenio escuchando la prédica, de camino al trabajo con la prédica de tal, con la prédica de Julanito. ¿Sí? Voy a dedicarme, ¿sí?, a ser juicioso mis tiempos con Dios. Voy a dedicarme a leer únicamente la Biblia y orar y alimentarme de ese pan que descendió del cielo. Solo por estos días no voy a dedicarme, ¿sí?, ahí al microondas, ¿cierto? Lo que ya preparó un pastor, lo que ya preparó un apóstol, que la palabra profética. No, ¿sí? Voy a comer el pan que descendió del cielo, Jesús. Y el centro de todo siempre es ¿quién? Jesús. ¿Sí? De la Pascua, el libertador, ¿quién es? Jesús. De los primeros frutos, ¿quién nos da esperanza? Jesús. Y de los panes sin levadura, ¿quién es el pan sin levadura? Jesús. Muy bien. Y ese es el desafío que tenemos para esta semana, recordar que Él es el centro de todo y que debemos de hacer de Él el centro. Lo que quites de tu vida debe ser llenado por Él. Entonces por eso quiero que al reverso de la hojita siempre hacemos énfasis en lo que debemos quitar. ¿De qué te debes llenar? Si tienes ahí mentiras como una cosa que debes quitar, pon atrás verdad. El pan sin levadura entonces es un pan de verdad, en tu caso, ¿sí? Lujuria, ¿cierto? Entonces, el pan sin levadura es un pan que tiene dominio propio. Porque Dios no nos ha dado espíritu, ¿cierto? Nos ha dado espíritu de qué? Amor, poder y dominio propio, ¿sí?
Entonces coloquen atrás, porque esa levadura, si ustedes quitan eso, ¿qué les queda? ¿Qué deben comer? ¿Cuál es el pan que deben comer durante esa semana y siempre? Si hay mentira, entonces debo comer es el pan de verdad que es Jesús. Amén. Si hay rebeldía, debo comer el pan de obediencia de aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, escriban cómo es ese pan que deben comer. ¿De qué te estás alimentando? Mira a Jesús, que es el pan sin levadura perfecto. Y todo lo que sea menos que Jesucristo en tu vida es levadura. Todo lo que sea menos que Jesucristo en tu vida es levadura. Mentira, veo a Jesús, no miente. Levadura. Querer defender mis derechos. Uy, fue llevado como cordero al matadero. Aunque tenía razón, no abrió la boca para defenderse. Eso es levadura. ¿Sí? Compárenlo siempre con el verdadero pan que es Jesús. Quiten y quitemos de nuestras vidas todo lo que es menos que Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios liberó a Israel? O sea, Dios la liberó, ¿cierto? En aquel día de la Pascua. ¿Para qué la liberó? ¿Cierto? Unos dicen que para adorar, otros, muchos me han respondido cuando he hecho esta pregunta, que para llevarla a la tierra prometida. ¿Sí? Todo gira siempre alrededor del hombre. Y ustedes van a ver que nosotros tendemos a girar todo alrededor del hombre. Y resulta que Dios tiene un sueño. Y Dios nos cuenta el propósito por el cual Él liberó a Israel de Egipto en Éxodo 29:46. Dice, los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Dios está buscando un lugar donde habitar. Las cosas con Dios son sencillas, son hermosas, son preciosas. Y por eso Él nos invita a quitar la levadura de nuestras vidas, para que seamos un reflejo de su Hijo, Jesucristo, el pan sin levadura. Por eso Él se entregó como el sacrificio del Cordero Pascual, para liberarnos del poder del pecado, de la muerte y de Satanás, para que no tengamos excusa y podamos vivir ese proceso de continua santificación. Él nos ha liberado para morar en medio de nosotros. Simplemente caminemos de acuerdo a esa realidad. Y al hacerlo, estaremos agradecidos por la libertad que obtuvimos en la Pascua. Estaremos esperanzados por la resurrección de Cristo en las primicias. Y viviremos una semana de continua santificación, no una vez al año, sino siempre. Por eso son 7 días, nos habla de un número perfecto, nos habla de que más allá de un tiempo en el año únicamente, es algo continuo. Viviremos una semana de santificación siempre, todos los días de nuestras vidas, porque sabemos que hay un propósito mayor. ¿Cuál es el propósito? Él habite en medio de nosotros. Aquellos que a veces dicen, yo no sé por qué ese trabajo el que tengo, estoy orándole al Señor para que me saque de esa empresa. Y a veces Dios te dice, te he puesto ahí para morar yo en medio de ellos, porque tú eres mi templo. Amén. No perdamos de vista nuestro objetivo. Él anhela habitar en medio de nosotros. Y es mi oración que esta semana y siempre sea un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación y un tiempo de agradecimiento. No hagamos del centro de la historia nuestras vidas. El centro de la historia es Él, su anhelo, sus sueños, su propósito. Él está buscando un lugar donde habitar, nosotros. Amén. Entonces, esa hojita ustedes la van a conservar, porque si la dejan acá se olvidan de ella. Esa hojita la van a conservar para que la utilicen durante la semana, hoy y siempre. Amén. Para que la utilicemos. Quiero que puedan colocarse sobre sus pies, cerrar sus ojos un momento.
Padre, te pido para que siempre tengamos nuestros ojos puestos en tu Hijo. Jesús, anhelamos que nuestra mirada esté siempre puesta en ti. Perdónanos porque a veces perdemos de vista el horizonte, tu sueño, tu anhelo, tu propósito eterno. A veces vemos todo en función nuestra, Señor. A veces vemos incluso estas que son tuyas, tus tiempos designados los vemos en función nuestra. Vemos la Pascua en función de que nos liberaste del pecado y vemos en función de nuestros pecados. Vemos los panes sin levadura en función de quitar la levadura y lo malo de nuestras vidas. Y olvidamos ese aspecto de alimentarnos de lo verdadero, lo bueno, lo que es en fe. Todo lo santo, todo lo puro, todo lo que tú nos llamas a pensar, a tomar, a comer de ti. Y a veces vemos el tema de las primicias como un negocio y se nos olvida que es tan precioso, porque ese día hermoso que vamos a recordar fue aquel día en que tú con ese cuerpo nuevo ascendiste, entraste al trono y te meciste delante de la presencia de nuestro Padre. Y es hermoso verte ahí, recordar eso, cómo te mecías así. Padre, por favor, abre los ojos, Señor, de mis hermanos y hermanas para que puedan verte, que podamos verte en cada momento, Señor. Y al verte como las primicias, nos das esperanza de esa vida eterna y nos desafías a no quedarnos callados, nos desafías a compartir ese gozo con otros. Pido que este tiempo, Señor, sea un tiempo de reflexión, sea un tiempo de quitar todas doctrinas y mandamientos de hombres. Perdónanos, Padre, cuando a veces no hacemos más que escuchar prédicas y leer libros y artículos y profecías y nuestras Biblias quedan a un lado. Perdónanos cuando nos hemos llenado de levadura de maestros y demás y no hemos tomado de la palabra de vida que eres tú mismo, por medio de la meditación, la oración, la lectura de la Biblia, la adoración, la alabanza, la obediencia, la renuncia, la entrega, la fe, el amor. Pero en esta noche queremos darte gracias porque tú nos llamas a libertad. Tenemos que darte gracias porque tú nos llamas a libertad. Tenemos que darte gracias porque tú le hiciste la jugada maestra a la muerte y la derrotaste. Te damos gracias porque tú has decidido pasar por encima de nosotros y no vamos a ver la segunda muerte, sino que vamos a ser resucitados con un cuerpo nuevo. Esa es nuestra esperanza, Señor. Y te damos gracias. Gracias por lo que has hecho. Gracias porque diste en la cabeza el primogénito del pecado, que es la muerte. Y gracias porque me has liberado de los pecados, Señor. Gracias porque aquellas cosas que anoté, esa levadura, tú me has liberado de eso. Gracias, Señor, porque tú me has liberado de la lujuria. Gracias porque tú me has liberado de la mentira. Y dile gracias, Señor, porque tú me has liberado del pecado y de la muerte. Gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Y me has hecho libre con propósito, Señor. Gracias porque no me liberaste solo para decir lo liberé y ya, pero porque quieres habitar en medio de nosotros y en nosotros. Gracias por la esperanza que nos das, Señor, y te pido que en cada momento y en cada lugar podamos reflejar que tú habitas en medio de nosotros. Que este sea un tiempo de oídos abiertos y de ojos abiertos para escuchar tu voz, para tomar de ese pan verdadero. Que sea un tiempo de reflexión, de celebración y de meditación. Damos gracias a Dios por la oportunidad que te dio de escuchar esta enseñanza. Te recordamos que puedes conectarte con nosotros por medio de nuestra página en Facebook, entrando y dando clic en me gusta, www.facebook.com/elplan de las edades. También te invitamos a descargar las enseñanzas en formato MP3 desde nuestra página web, elplandelasedades.com. Ahí también encontrarás nuestro blog. Te invitamos a leer los artículos que publicamos periódicamente, totalmente gratis. Puedes entrar por medio de vivimosparati.com. Y si aún no conoces nuestro miniclips, te invitamos a hacerlo entrando a miniclips.elplandelasedades.com. Por último, te invito a que nos sigas en Twitter. Nuestro usuario es @vivimosparati. Hoy más que nunca levantamos un clamor por una generación que viva lo que cree. El caminar con Dios no se trata de hacerlo partícipe de nuestra historia. Se trata de que Dios nos hace partícipes de su historia, porque todo fue creado por Él y para Él. A Jesucristo
sea toda la honra, el honor, la alabanza y el poder, por los siglos de los siglos.